Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 165 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulias sobre cómo afecta la búsqueda por voz en SEO. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con David Ayala. Hola David. Muy buenas, Chisco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, como siempre. Qué bien, me alegra, porque David nos estamos viendo bastante este año, es decir, que muchísimas gracias también por estar por aquí otra vez. Eso siempre está bien. Os presento un poquito a David. Es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa, speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio. Autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. También es cofundador de las agencias SEOluciones y SocData. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es @soywebmaster. ¿Es correcto, David? Eso es. Perfecto. Y también tenemos invitado de hoy a Víctor García. Hola, Víctor. Hola, muy buenas. Encantado de poder participar en esta tertulia. Muchas gracias, Víctor, también por estar por aquí. Presento a Víctor. Es Head of Marketing en grupo Todo Luminosos y tiene más de 7 años de experiencia en el sector. Es profesor de IEBS y en Tecti y speaker en eventos referentes del sector. Además, es CEO y founder en Freak Elitex, un medio de comunicación especializado en anime, videojuegos y cine. Su perfil en Twitter es @VictorGP94. ¿Es correcto, Víctor? Sí, todo correcto. Perfecto. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast. También la cara visible de los Don Dominio Webinars, que aquí los tertulianos de hoy han participado y también les agradecemos. Y nos podéis seguir en las diferentes redes sociales con el usuario @dondominio. ¿Qué necesita todo SEO que se aprecie? Dominios. ¿Y en dónde puedes encontrar el mejor servicio para gestionar tus dominios? Pues en Don Dominio. Con la plataforma de gestión de creación propia podrás manejar fácilmente desde un dominio hasta miles. Y si aún no lo has probado, aprovecha el descuento que tenemos para vosotros. ¿A qué sí, chicos? Además no es pequeño. O sea, 3 euros el dominio.com con Planeta M-Dom. Qué bien. Y también con Planeta M Host van a poder tener un plan de alojamiento con un 50% de descuento. Así que con estos descuentazos yo creo que deben visitar dondominio.com y ver allí toda la info. Muy bien. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También nos puedes encontrar en el blog de Don Dominio. Allí en la sección de podcast vamos publicando las notas extendidas de los episodios. Y además somos parte de Redcast, así que también estamos en redcast.es. Bueno, ahora sí, vamos al lío. Vamos a ello. Venga, va. Pues antes de empezar el tema, yo creo que deberíamos dar la opinión en si creéis que está siendo muy utilizada la búsqueda por voz hoy en día. Yo creo que Víctor como invitado y para seguir con la esencia de Planeta M, creo que puedes empezar tú. Vale, perfecto. Pues creo que sí que están siendo utilizadas, pero es verdad que hace unos años se creó con mucho hype de que decían que al año siguiente iba a haber un 70 o un 60% de todas las búsquedas totales desde móvil o desde dispositivos estilo Alexa, y realmente se está viendo que no. Sí que es verdad que es muy cómodo, pero al final todavía esos dispositivos que tenemos en casa, Google Home, etcétera, todavía no son lo suficientemente potentes como para que podamos estar realizando compras y todo tipo de búsquedas de forma cómoda. Sí que es verdad que desde el móvil es muy cómodo poder realizar esa búsqueda con voz e interactuar con la pantalla,
y es algo que poquito a poco se está viendo de forma progresiva su utilización. Pero si bien es cierto que ese hype excesivo no se está cumpliendo. Sí, además lo que te voy a decir es ese sabor agridulce, ¿no? Que, a ver, es innegable que cada año pues se está utilizando más por narices, ¿no? Porque la gente se está acostumbrando a tengo Alexa, pues consulto ahí el tiempo. Voy en el coche y ahora ya tiene integrado Apple Car o tiene integrado el Android. Y pues si quiero hacer cualquier cosa lo hago por voz y luego me acostumbro también a buscar en voz, ¿no? Pero claro, pasa lo que dice Víctor, después de tantos años diciéndonos, no, ya este año el 80% de búsquedas son por voz, y luego te das cuenta y dices, bueno, hay búsquedas por voz, pero el 80% no se acerca ni de puta broma. No sé si fue en 2018 que ya vi una noticia que decía que iba a ser el 80% en ese año, y estamos en 2022. O sea, esto es como cuando dicen que se muere el SEO. Sí, lo llevan anunciando 20 años. Eso es. Vale. Que igual cuando al final ya realmente se vaya a poner de moda, igual ya pasa la moda y hay otro tipo de búsqueda, que a saber, pero bueno, hay que tenerla en cuenta porque al final, aunque sea un porcentaje pequeño o grande o el que sea, si está ahí hay que trabajarlo. Y además lo que estabas comentando, ¿no, David? Que todos los dispositivos hoy en día también ya están preparados para eso, ya te incitan a que puedas hacer esa búsqueda por voz y creo que sí, que cada vez se utiliza más, ¿no? Eso es. Sí, sin duda. Muy bien. Bueno, ahora comentando que sí que es muy utilizada, ¿cuáles creéis que son sus ventajas, David? Bueno, al final la ventaja principal yo la veo para el usuario, ¿no? De cara a que es mucho más sencillo hacer la búsqueda. La búsqueda al final es más tipo pregunta, más semántica, ¿no? Porque tú estás buscando y lo que haces es hablar con el móvil, igual que recuerdo los primeros asistentes de voz que la gente no paraba de preguntarle chorradas, ¿no? Eso, como si fuera una persona de verdad, el maldito asistente. Y al final es un poco esa parte, ¿no? Al final hay que pensar que no es lo mismo esa búsqueda con voz que la que haces en teclado, porque al final el teclado buscamos ahorrar tiempo de escritura, porque somos vagos por naturaleza, hay que decirlo. Sin embargo, por voz nos cuesta mucho menos el formular una frase completa y nos cuesta más hablar en indio en voz, ¿no? Con lo cual, yo le veo también otra ventaja, ¿no? Que la gente igual empieza a hablar bien, que muchas veces queda rabia que dices, coño, háblame, te escribe alguien por Skype, te escribe por WhatsApp y dices, ¿cómo cojones me escribes así, cabrón? Vaya. Pues bajo mi punto de vista coincido con David, porque al final las principales ventajas van hacia los usuarios, a una mayor comodidad y poco a poco se van habituando más a utilizar esos dispositivos en casa, pues cuando ya tengan más domotizado las casas, que es verdad que también era una tendencia que parecía que iba a llegar mañana y está tardando, pero también pues podemos ver esa ventaja de cara a las empresas para poder trabajar muchas más keyword long tail, ¿no? Y poder tener esas búsquedas más específicas con una menor competencia y poderlas trabajar, sobre todo si somos un negocio nuevo, para poder tener esas oportunidades y poder empezar a posicionar bien por esas búsquedas y no meternos tanto, pues lo típico, a intentar posicionar keywords más genéricas de categorías de producto, etcétera, que quizá si estamos empezando pues nos va a ser muy complicado. Sí. Y aquí encima también hay que pensar la circunstancia en la que se busca es esa búsqueda en voz, ¿no? Que muchas veces que estas búsquedas de voz también se están haciendo en la calle. Lo típico que vas andando, no te paras a escribir, o va alguien en el coche, le da el botón y no, porque no se va a parar a escribir en el coche, evidentemente, ¿no? Y te hace la búsqueda de dónde hay una farmacia cercana, dónde hay un restaurante cerca. El tipo de búsqueda también cambia y en muchas ocasiones es muy geolocalizado. A ver, que evidentemente habrá parte que sean búsquedas generales, ¿no? De buscar algo de información. Pero cuando esa parte de búsquedas son más geolocalizados sin introducir la ciudad, jugamos con que el SEO al final ya ese SEO local se vuelve más a barrios, más concreto, y ahí pues entran otras reglas de juego, que también eso nos afecta, ¿no? En cómo tener que trabajar. Sí, totalmente. Al final ese SEO local nos va a ser muy útil porque si, por ejemplo, yo estoy andando y me da pereza escribir y hago una búsqueda por voz porque estoy buscando un restaurante, pues al final con la geolocalización pues te va a mostrar restaurantes relevantes cerca, con lo cual esa importancia de tener bien trabajada ficha web, My Business, etcétera, porque de esa manera es como vamos a poder destacar, posicionando muy bien. Igual que si lo buscamos en casa, pues te va a leer el primer resultado
o los tres, o va a elegir entre los 3 primeros, pero lo más probable es que vaya a leer uno de esos. No te va a leer un resultado en segunda página Google Home o Alexa. Entonces, debemos de tener en cuenta todo eso con Rich Snippet, etcétera. Eso es. Y también, David, comentabas un tema importante que es que la gente habla en indio, ¿no? ¿Con eso puede ser una desventaja, crees, por el tema de que la búsqueda por voz no te entienda exactamente lo que le quieres decir y te dé resultados totalmente diferentes a lo que estás buscando, ¿no? Sí, al final puede ocurrir porque también pasa que yo tengo el típico cabreo, ¿no? Que vas en el coche y le hablas al GPS para que te ponga una dirección y te pone la dirección que le sale de las narices. Con lo cual, al final también hay que tener en cuenta, como hacíamos en SEO tradicionalmente, de frases que tienen un error o marcas que se escriben mal. Hay veces que Google te lo reconoce y te muestra el resultado correcto, pero hay otras veces que no, hay otras veces que lo busca tantísima gente que Google dice, esto no puede ser un error, esto es otra marca o esto es otro, o buscan otra cosa, ¿no? Con lo cual aquí pasa lo mismo. Si sabemos que hay X frases que las puede detectar mal o que puede haber un error o que es una palabra un poco extraña y se puede interpretar de varias maneras, pues hay que aprovecharlo en ese aspecto. O sea, al final es la picardía de los SEOs y ser un poco perros. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. También eso, ciertas palabras que sean un poco raras, eso, que puedan tener, lo que dice David, varias interpretaciones, pues también tenemos que saber si realmente el usuario está buscando una u otra y también ver cómo Google está posicionando los diferentes resultados para darle esa significancia a la búsqueda que está realizando, que es verdad que por voz es quizá más complicado que los propios buscadores sepan interpretar bien ese contenido. Claro, al final también hablamos de qué idioma se está haciendo la búsqueda, porque castellano pasa que hay muchas excepciones. Búscame vacas. ¿Qué buscas? ¿Vaca de animal o la vaca de coche? ¿Buscas comprarla o buscas ver fotitos o buscas un chuletón? Ostras, un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero al final pasa eso en búsquedas de voz también, que en castellano hay muchísimas acepciones, palabras con significados muy diferentes según el contexto, o que se escriben con B o con V o con H, pero realmente a nivel fonético son exactamente iguales. Con lo cual ahí también tenemos esa parte de, como dice Víctor, diferencia de intencionalidades que también deberíamos de trabajar y ver qué leches muestra Google en voz en esos casos. Sí. Y ya habéis empezado esa relación, ¿no?, de la búsqueda por voz con el SEO, pero sí que creo que la podríamos especificar un poquito más. ¿Qué relación creéis que hay entre los dos aspectos que estamos comentando, Víctor? Pues es algo también fundamental porque no deja de ser una forma más de buscar. O sea, realmente pues son esas intenciones de búsqueda que tienen los usuarios, pero en vez de hacerlo por teclado lo hacen a través de la voz. Con lo cual, sí que es verdad que, como estamos comentando, no es un porcentaje altísimo que deba ser lo más prioritario en nuestra estrategia, pero poco a poco va acrecentándose y sobre todo en keywords más informacionales, ¿no?, de estilo de resolución de dudas en el blog, etcétera. Nos viene muy bien poder trabajar esas intenciones de búsqueda mucho más específicas, pues a través de blogs, a través de fax, etcétera. Y de esa manera, pues sí que vamos a poder implementar todas esas nuevas intenciones de búsqueda a través de un nuevo formato, ¿no? En este caso, formato audio, para que realmente poquito a poco, cada año, esas búsquedas que se vayan incrementando, pues vayamos atrayendo a nosotros ese tráfico. Sí, porque al final es lo de siempre. Los SEOs tenemos que adaptarnos y si cada vez suben las búsquedas por voz, pues habrá que trabajarlas. O si de repente saca Amazon en Alexa otra forma de búsqueda o otra forma de mostrar resultados, pues habrá que adaptarse. Con lo cual, nosotros tenemos que seguir generando tráfico y seguir dando visibilidad. No queda otra. Sí. Y eso, David, lo que estabas comentando ahora debe ser día a día, ¿no? O semana a semana, tener que ir mirando todo cómo va evolucionando, ¿no? Sí, porque al final es un poco o te quedas en el camino o sigues avanzando. Y en ese aspecto, pues siempre los SEOs nos ha pasado lo mismo. Cuando empezó con los updates de intencionalidad de búsqueda Google, no nos quedó otra más que empezar a estudiar esas intencionalidades de búsqueda, a ver qué coincidiera con los resultados que nosotros estábamos generando. Si no las cumples, pues evidentemente Google te saca de esas búsquedas
y por mucho link building que trabajes, por mucho tráfico que metas, pues no vas a posicionar. Aquí lo mismo, si búsquedas por voz son X requerimientos o busca de una manera determinada, si no trabajamos esas búsquedas, pues estamos fuera del juego, no nos estamos adaptando y por lo tanto nos perdemos ese público y esas ventas. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, aunque de momento no sea un grandísimo porcentaje, pero nos toca adaptarnos porque al final, si la competencia se nos adelanta 3-4 años, cuando nosotros queramos llegar, pues ya van a haber hecho las cosas muy bien y nos va a costar mucho más. Por lo cual, cualquier SEO, cualquier especialista de marketing digital tiene que estar a las últimas de tendencias, etcétera, pues estar atento a actualizaciones del algoritmo, porque al final, si estás 1 o 2 años sin informarte, pues cuando quieras ponerte, pues quizá la competencia te ha adelantado. Eso es. Y antes, Víctor, comentabas el tema de trabajar bien la ficha de Google My Business, o ahora mejor dicho, ¿no? Google Perfil de Empresa, ¿no? O Business Manager, como prefiráis. Y creo que es una buena estrategia, pero aparte de esta, ¿qué estrategias más se deben seguir para poder liderar esos resultados de los buscadores? Sobre todo cuando se hace una consulta por voz, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba antes de keywords más long tail, ¿no? A través de fax, contenidos del blog, etcétera. También tener en cuenta todo el tema de datos estructurados, porque al final, pues Google, etcétera, pues coge esa serie de datos en el momento en el que da una respuesta por voz, ¿no? A través de los diferentes dispositivos, con lo cual, por ejemplo, esa parte también es súper importante. Y también destacar otros elementos que afectan al SEO en general y también a esa parte específica, como la velocidad de carga, ¿no? Porque al final eso nos va a penalizar si no tenemos esa velocidad de carga bien optimizada, a que si no salimos entre esos 2-3 primeros resultados, pues casi ninguna búsqueda por voz nos va a devolver nuestro resultado, con lo cual también debemos de tener ese aspecto en cuenta. Sí, y aquí esencial el que partamos de una buena base en cuanto al estudio de palabras clave, porque a lo mejor si estamos trabajando para búsquedas de móvil, PC, etc., que buscas desde casa o buscas desde cualquier momento estando tranquilo, pues a lo mejor si tienes una tienda de animales, la gente lo que te busca es productos para animales o tienda de animales o dónde comprar comida para mi perro, ¿no? O comida para perro. Sin embargo, si estás buscando alguna con búsqueda por voz, al final todo es más long tail, todo es más pregunta. ¿Dónde encontrar una tienda de animales para comprar comida para mi perro en mi barrio? O sea, búsquedas que dices, esto no lo hubiera trabajado en mi puta vida en SEO, ¿no? Este pedazo de chorizo de keyword. Con lo cual, aparte, ya cada vez pues, más herramientas están metiendo esa parte de preguntas, o sea, de keywords en forma de pregunta. Estamos cada vez viendo más en las búsquedas el snippet de Google de preguntas en las que te va poniendo preguntas más comunes que tiene el usuario, con lo cual ya mismo Google nos va dando información y nos va educando, digamos, en ese tipo de necesidad del usuario. Con lo cual, aparte de estar en esos primeros puestos, es importante el responder esa forma de preguntar del usuario. Si no, pues imposible el que entremos en el juego. Sí, totalmente de acuerdo. Sé que, David, a veces has comentado el tema de un timeline o un paso a paso de cómo realizar o cómo empezar en según qué temas, ¿no? En este caso, espero no pillaros muy desprevenidos, pero sí que me gustaría también, con las estrategias que habéis comentado, darles un poquito de orden. ¿Cuál creéis que sería la primera y siguientes para poder liderar esos resultados que comentábamos? ¿David mismo? Mira, yo creo que primero, como cualquier otra cosa en SEO, es partir de una buena base. Y para mí una buena base es estudiar qué busca la gente, hacer un buen estudio de palabras clave y ver qué leche se está posicionando en esos resultados. Porque muchas veces te sorprende, que pasa como con el tema de intencionalidad de búsqueda, que dices, no me hubiera imaginado en la vida que Google esté identificando esto cuando hay veces que hablamos de la intención de búsqueda y nos pensamos que lo que piensa Google es lo que piensa el usuario. Pero mucho más lejos de la realidad. Hay veces que en algunas búsquedas me pasó con un cliente, una búsqueda de mobiliario de oficina. Evidentemente, pues si te viene alguien con una oficina de 50 puestos, no va a meter en el carrito de la compra 50 mesas, 50 sillas, 50 cajoneras, 50 plantas. O sea, no tienes estocaje para una tienda que vaya a producto separado, ¿no? De hacer un presupuesto a medida.
y Google pues le dio durante bastante tiempo el mostrar solamente e-commerce en esas búsquedas. La intención del usuario no era la que quería Google, o sea, eran totalmente contrarias. Pero bueno, nosotros tenemos que cumplir la del usuario en la web y de cara a Google, la de Google para que nos posicione. O sea, realmente hay que trolear a los dos. Más a Google que al usuario, pues si sabemos lo que quiere, pues lo ofrecemos y ya está. En este caso, pues lo mismo. Si tenemos que ver lo que Google está mostrando para nosotros intentar adecuarnos también a lo mismo. Sí, y una vez ya tienes pues ese keyword research hecho, ya nos podríamos poner a priorizar esas tareas, ¿no? De qué contenidos creemos que son más relevantes y podemos, pues, en base al número de búsquedas o a competencia, podemos posicionar mejor en el blog, o qué implementaciones técnicas tenemos que hacer, lo que comentamos, si no tenemos rich snippets, si tenemos una velocidad de carga con ciertos problemas, cómo estamos estructurando quizá los contenidos, porque a lo mejor con esas keyword informacionales, incluso he visto hace poquito que PC Componentes te mostraba para que pudieses como resolver dudas mientras ibas diseñando tu PC, ¿no? Y que eran como búsquedas más informacionales, incluso te las metía en el propio menú donde están las categorías de productos. Entonces, esas búsquedas van cobrando mayor relevancia, entonces quizá pues incluso esa jerarquización de contenidos nos es útil pues adaptarla un poquito a ese tipo de búsquedas. Más aquí hay que pensar una cosa que tenemos que utilizar un poquito también de lógica, porque pasa que con ya siempre nos ha pasado con las herramientas de SEO, pues da igual que utilicemos el ranking, utilicemos Ahrefs, la que sea, que algunas keys generales no nos muestra volumen de búsqueda o nos muestra un volumen de búsqueda más bajo del que hay realmente, porque siempre hay que pensar que estas herramientas no son Dios, no son Google. Realmente son herramientas que tienen su propia base de datos, estimación, etc. Y con las búsquedas de voz, que son mucho más long tail, ocurre que hay veces que nos muestran volumen de búsqueda y otras veces que no. Con lo cual aquí también entran juegos aparte de trabajar algunas búsquedas sin saber realmente si nos va a llegar tráfico, sin saber realmente si vamos a conseguir algo de beneficio. Pero bueno, al final lo que decía Víctor antes, tenemos que adelantarnos a la competencia, tenemos que currarlo y por pocas búsquedas que haya, y aunque esas queries no sepamos si van a traer tráfico o no, hay que ir trabajándolas, que luego ya veremos. Para eso tenemos el console, para eso tenemos herramientas para poder ver luego qué impresiones tenemos, qué búsquedas han llegado, qué clics, qué impresiones, con lo cual hay que probar, hay que experimentar en ese aspecto. Sí, porque al final es lo que comenta David, que puede haber ahora búsquedas que no tengan prácticamente usuarios que las estén utilizando o que las herramientas te marquen que no tiene y que realmente pues tengan, aunque sean poquitas, o que no tengan actualmente, pero que en el futuro poco a poco, según se va incrementando estas búsquedas long tail a través de la voz o a través de otras tendencias que van apareciendo en el SEO, sí que vayan teniendo un poquito de tráfico, y si tú ya estás ahí, pues realmente si el contenido en el blog no te ha supuesto un gran esfuerzo, te es útil el poder aparecer en ese tipo de búsquedas. Además aquí encima, como hablábamos antes, que la intencionalidad muchas veces es de ir a un sitio físico, de encontrar, de tal, muchas veces son muy transaccionales, aunque sea una pregunta, va a terminar en conversión, con lo cual, aunque me busquen 10 personas al día, pues igual esas 10 personas al día que me buscan, 5 terminan en mi local o terminan en mi sitio siendo clientes, con lo cual merece la pena, porque el porcentaje, pues habrá otros casos que sea más informativo, ¿no? Que habrá gente que busque información y que se lo lea el propio gestor, o ya sea Alexa, o sea el de Google, o sea el que sea, ¿no? Pero en los casos que estamos vendiendo productos y servicios, sí que hay mucha opción de que esas búsquedas por voz vayan a terminar en una transacción. Sí, la verdad que hay que tener en cuenta también esos factores. Comentabais un tema que es adelantarse a la competencia, ¿no? Y con eso, David, corrígeme si no está bien, pero el tema de que comentabas las búsquedas estas long tail, ¿cómo se puede trabajar? Porque al final sí que sabes que se hará una pregunta lo más concreta posible para no tener que escribir nada, pero ¿cómo puedes trabajar eso para adelantarte y que salgan los primeros? Vale, a mí me gusta mucho siempre trabajar cosas antes de que se pongan de moda, porque pasa mucho en todos los sectores que apenas que se pone algo de moda ya todo el mundo le da caña. Cualquier persona que se mete, pues ya tienes que darle un poquito más de amor, más link building, más curro. Entonces me gusta siempre plantearme, como pasa con Answer the Public, con la herramienta que te muestra todas las preguntas posibles, el qué, cómo, dónde, quién.
todo lo que hay posible alrededor de ese negocio, que evidentemente luego habrá algunas que te encajarán más y dices, ostras, esto sí que me interesa trabajarlo, estas otras no me interesan, pero ya te haces esa cuestión de, ostras, todas estas preguntas alrededor de mi negocio, alrededor de lo que hago, son las posibles que se puedan hacer los clientes, pues a partir de aquí me adelanto y trabajo todas estas. Estas son, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Todas las de dónde comprar, dónde encontrar, cómo comprar en Zaragoza X, o sea, lo que sea, ¿no? Todas estas que creo que me pueden traer venta, pues me interesará trabajarlas. Evidentemente, si hay alguna informativa y quiero traccionar tráfico, pues a lo mejor también, ¿no? Pero si mi idea es hacer venta, y lo que digo, descartamos toda la paja, toda la que no me interesa y eso que seas que se quiera la competencia y al final pues es empezar a trabajarla y apostar por ello. Aunque muchas veces lo que digo, que vayas a un poco ojos ciegos porque no hay volumen, porque no tal, pero muchas veces te sorprende. O sea, en más de una ocasión ahora mismo estoy con un cliente, una temática que no puedo mencionar demasiado, mira que no tengo límites, lo que pasa es que con este hay bastante privacidad y te diría que el 80% de las búsquedas que curramos no aparecen en las herramientas y tiene ventas, o sea, llevamos un mes trabajándolas y tiene ventas. Lo que pasa es que al final es un poco también esa parte de intuición, ¿no? Que dices, creo que esto, aunque no lo está trabajando ni Dios, las herramientas no tienen datos porque nadie conecta el console que tenga esas keys posicionadas, nadie tal. Creo que hay una oportunidad grande, aún está sin explotar. Sí, porque al final esas que son tan específicas, es un poco más intuición que otra cosa, a ver cómo se va moviendo el sector, etcétera. Y como bien dices, por ejemplo, el dónde comprar, pues son muy útiles también, incluso si tenemos un tipo de producto quizá no muy conocido o un poco complicado de utilizar, pues cómo utilizar, consejos para o dónde utilizar X producto. Al final, toda esa serie de búsquedas que aunque en este momento no veamos que tiene pues X búsquedas mensuales, pero que están resolviendo pues una intencionalidad de cómo utilizar X producto, etcétera. Que al final sabes que van a ser dudas que tengan los usuarios, sobre todo en productos un poquito más complejos, porque si antes de comprarlo, aunque sean esas búsquedas muy informacionales, pero realmente son tan específicas que el usuario en principio va a tener ese interés en decir, vale, pues esto lo uso así, vale, ahora voy a realizar esa compra. O sea que también es importante resolver esas dudas. Y además, por la importancia que le está dando Google con las FAQs, eso que muchas veces te posiciona un montón de preguntas y que quizás es más sencillo posicionar a través de esa búsqueda más informacional que a través de a lo mejor una categoría de producto, etcétera, pues también debemos de tenerlas en cuenta. Sí, incluso algo que estamos haciendo con algún cliente es siempre en una página de venta de producto, de servicio, siempre pones respuesta a X preguntas, ¿no? Pero lo que estamos haciendo cada vez más es el poner una URL específica para cada pregunta y por cada intencionalidad, ¿no? Para separarlo 100% y que sea específico. Y nos está traccionando tráfico. Por ponerte un ejemplo, imagínate en una web de sacarte carnet de conducir, ¿no? Carnet de conducir de coche, de camión, de moto. Siempre surgen preguntas de, ¿con este carnet puedo conducir una moto de 500 o solamente una de 125? Con este carnet, o cada cuánto tengo que renovar este carnet, cada cuánto tal. Son dudas que tiene alguien que son informativas, pero son dudas alguien que te puede contratar. Y muchas veces pasa que lo puedes buscar en voz o lo puedes buscar en texto. Pero claro, al ser tan pregunta, dándolo en tail, es muy de buscarlo por voz. Y estamos trabajando URLs específicas para cada... Es un coñazo, porque sí que es verdad que según qué webs se generan un montonazo de URLs y es un trabajazo, pero la verdad es que está dando buen resultado y al final es otro experimento más, otra prueba más que dices, creo que puede ir bien, lo probamos, si no, pues bueno, vamos a siguiente cosa. Sí, es lo bueno al final del marketing digital, que puedes medir todo. Entonces, si no tienes datos suficientes para saber si va a funcionar o no, lo pruebas y vas viendo, que dices, oye, pues esta serie de preguntas tan específicas para el tema de carnet de conducir son informacionales, pero yo creo que me pueden traer ventas. Realizas varias, lo mides y dices, oye, pues sí, son muy específicas, pero realmente me están entrando algunos clientes que tienen dudas con el carnet y se lo acaban sacando, con lo cual dices, vale, genial, puedes ir potenciando esa parte. Al final, muchas veces es intuición y experimentación. Eso es. No, la verdad es que mola ese aspecto. Sí. Vaya.
Y para seguir estas estrategias, ¿qué herramientas utilizáis? Porque, por ejemplo, David, estabas comentando la de Public, ¿no? Que te dice las preguntas, el qué, el cuándo, el cómo y tal. Aparte de esa, ¿qué herramientas utilizáis para seguir las estrategias que habéis comentado? Pues, además de la que ha comentado David, que es muy útil, pues también las típicas estilos SEMrush, etcétera, que también puedes ir buscando keywords específicas en base a contenidos del blog, ideas de contenidos o contenidos que ya ha realizado la competencia que te puede ser interesante tener específicamente. Con lo cual, al final, muchas de las herramientas son genéricas, ¿no? Pero que ya van implementando esta parte específica o generadores estilo KeywordSeeker, etcétera, que puedes ir viendo, pues, un generador automático de palabras clave y en base a eso, pues, buscar ciertas que son más específicas, pues, con las típicas preguntas, dónde, cuándo, etcétera, y de ahí sacar ideas. Sí, y luego aparte también recordemos que tenemos a Google, ¿no? Que en muchas ocasiones, si tú formulas media pregunta en Google, te termina completando con lo que han buscado otros usuarios, o el módulo de preguntas también lo tenemos ahí, o incluso también me mola mucho, porque yo soy muy en ese aspecto, me gusta mucho el analizar la parte de Search Console, porque cuando empiezas a trabajar ciertas cases que no sabes si va a tener volumen, no sabes si tal, son cases que a lo mejor no trabaja mucho la gente, es muy fácil que si tienes una web medianamente fuerte, a lo mejor te plantees en primera, segunda página, aunque no estés en primer puesto, ¿no? La parte buena de esto, que Search Console ya te empieza a captar impresiones, ya empiezas a ver cositas y también, como ocurre con cualquier artículo que publiques o cualquier URL, te va a posicionar otras long tails relacionadas. Y nos damos cuenta de muchas cases que no teníamos en cuenta y dices, ostras, es que ya estoy en segunda página y está teniendo impresiones, que es que lo está buscando la gente. Y ahí nos saltamos esa fase de, hostia, esto una herramienta no me aparecía, ahora ya tengo datos reales, ahora ya sé que esto digamos que hemos validado la idea inicial que habíamos sacado y por lo tanto pues ya decimos, venga, vamos a estimarle recursos, vamos a darle caña y para adelante, porque otras veces te pasa todo lo contrario, ¿no? Y dices, ostras, esto no tiene sentido, no está traccionando, no lo está buscando tanta gente como pensaba, con lo cual vamos a otra cosa. Sí, al final esas keywords específicas, pues eso, puedes tener una intención de búsqueda y que posiciones como bien dice David, a otras parecidas, pero que veas que generan tracción y digas, oye, pues para potenciar voy a crear un contenido a esta intencionalidad específica que no había tenido en cuenta porque ninguna herramienta me había generado datos. Entonces también, pues, Google Search Console es súper básico, pues, para ver si lo que estás haciendo funciona, ver nuevas ideas. Si no funciona, pues dejas de dedicar recursos a esa parte y te refocas en otra cosa. O sea, que con esto estamos a lo tonto, hablando de buscar de bot, pero realmente estamos hablando de la profesionalización del SEO, ¿eh? Porque al final cada vez nos estamos volviendo más específicos, más analíticos y es lo que digo, comparamos el SEO hace 10 años o hace 15 a ahora y el SEO antes era muy de hago X acciones y punto. Y ahora estamos juntando muchas vertientes de marketing digital, pues como todo el tema de analítica, con otras acciones de marketing, con lo que hace el usuario, que eso nunca lo habíamos visto hace 15, 20 años en SEO, o sea, nos daba exactamente igual lo que hiciera el usuario, es que no nos fijábamos ni en el tráfico móvil. Sí, al final tienes que tener en cuenta otros departamentos, todo el tema de experiencia de usuario, pues con el departamento de diseño, etcétera, porque al final todo se está haciendo más complejo, cada vez hay más competencia, como bien dices, hace 15 años con estar en internet y poco más, pues ya salías, ya hacías 4 estrategias un poco rudimentarias y tenías buenos resultados. Ahora, como al final cada vez más empresas se están digitalizando, haciendo las cosas bien, si realmente quieres diferenciarte, pues debes adaptarte a esas necesidades y a esas exigencias que cada vez más tienen los usuarios. Sí, la verdad es que es tema curioso. Yo creo que eso daría para otro podcast, el poder hablar de ese tema. Sí, totalmente, porque al final, y también es lo bueno para nuestra parte, cada vez más gente se está pudiendo formar en SEO, en temas de analítica, etcétera, porque al final se necesitan profesionales porque cada vez hay más empresas que las solicitan y cada vez se está volviendo más complejo cada uno de los procesos. Totalmente. Vaya. Habéis comentado ya algunas herramientas. ¿Creéis que hay alguna dedicada para búsqueda por voz en concreto o ya utilizamos herramientas dedicadas para SEO en general y desde ahí ya nosotros intentamos filtrar de alguna manera?
Yo creo que la más específica sí que haya visto hasta ahora es Answer the Public, que va a saco con tema preguntas. El resto, como dice Víctor, van añadiendo poco a poco pues esos módulos de preguntas y tal. Creo que van un poco a la carrera, como no se le está dando demasiada relevancia en el sector, porque al final es lo que decimos todo el rato, que viene el lobo, y al final pues ya dices, oye, otro año más en el que me están vendiendo la moto con las búsquedas de voz, porque le interesa a Google o porque le interesa, bueno, como con el tema joder, no me acuerdo cómo se llamaba, el tema este de que utilizaban los periódicos, AMP, que recuerdo cuando salió, que sacó un artículo diciendo que AMP era una puta mierda, se me echó mucha gente encima, porque como no tengo pelos en la lengua me da igual, y luego pues al final se ha visto que por mucho que ha existido Google, no ha tenido el éxito que tenía, ¿no? Con voz es otro rollo, porque por narices nos han metido en nuestra vida los asistentes de voz y están ahí. Y sí que es verdad que he hecho en falta que las herramientas den un poquito más de caña, las tradicionales, ¿no? Que den un poquito más de caña a este tema de formular preguntas, de que no lo dejen como ese plano secundario, ¿no? Que recuerdo, por ejemplo, cuando el año de Sempras, que fue como, os meto esto porque lo ha sacado Answer the Public y ahí lo tienes, ¿no? Pero darle un poco más de relevancia cuando quieras trabajarlo, porque al final cada sector es totalmente diferente y puede que a lo mejor en el 99% de los casos que trabajamos no nos haga falta trabajar esa parte, por poner un ejemplo, que no lo sé, pero que a lo mejor no nos haga falta porque ya tenemos suficiente tráfico o porque los usuarios de ese sector no usan demasiado búsqueda por voz, pero a lo mejor luego hay otro caso donde igual tienes un 20-30% de tráfico que sí que puede ser potencial, ¿no? Que bueno, depende mucho de la edad, de si esa gente está acostumbrada a usar ya búsquedas por voz, si no, eso tendríamos que acudir un poquito también a estadística y a estudios. Pero lo dicho, a lo mejor hay un caso concreto en el que dices, hostia, es que como no trabajé búsquedas por voz me pierdo mucha venta. Y ahí sí que he hecho en falta herramientas. Pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahora que está tan polémico Ahrefs, que cada vez que lo único que hace es subir de precio, pero no nos mete estas funcionalidades que dices, deja de poner mierda para redes sociales, que son herramientas más enfocadas a SEO en la mayor parte de los casos, que mola que metas otras cosillas, pero no méteme cosas interesantes. Sí, al final no está viendo casi herramientas específicas, ¿no? Justo Answer the Public como mucho, pero es verdad que las generalistas van metiendo alguna funcionalidad, pero se echan falta más. Yo creo que también es porque al final han visto que no está creciendo como se quería. Es verdad que hace 2-3 años te regalaban que si Google Home si te cambiabas de compañía de teléfonos. Al final como que te intentaban dar el asistente virtual de voz en todos lados, ¿no? Como para que intentar también implantar todo este tema de la domótica y se está viendo pues que se está tardando más de lo previsto. Entonces yo creo que las herramientas pues están intentando priorizar otras cosas. Entiendo que será desarrollos un poco costosos por al ser tantas intencionalidades más complejas de interpretar. Y entonces al final van priorizando, pero yo creo que poco a poco sí que como se van incrementando al final Semrush, Ahrefs, etcétera, pues irán implementando novedades y poco a poco nos irá ayudando. Pero sí que es verdad que muchas veces tienes que tirar o de intuición o un poco de investigación, etcétera. Y es verdad que a veces echa en falta pues esas partes, sobre todo en herramientas potentes que tienen ya un coste económico bastante alto y que no estaría de más que pudiesen ofrecer este tipo de soluciones. Sí, que además encima una parte es que no lo estaba mostrando ya Google, o sea, podrían sacar de ese módulo de preguntas que cada vez nos está mostrando más Google, ¿no? Y todas las relacionadas que esté posicionando la web, sacar los módulos de preguntas y luego sacar otras preguntas en base a esas preguntas que han aparecido, porque al final puedes ir reformulando, igual que lo hacemos ahora de manera manual. No lo veo tan complejo para hacerlo de manera más o menos automática. A ver, evidentemente luego puede haber detrás mucha más programación y puede haber un desarrollo más grande, pero me refiero que lo que es la teoría para poder hacerlo está ahí, pero bueno, para la parte buena de haber venido a Planeta M es soltar la mierda en ese momento y si alguien de alguna herramienta nos escucha, pues darle caña que hablamos de lo mismo siempre, ¿no? Adelantarte a la competencia es igual a que tengas algo un motivo extra por el que se vaya contigo. Sí, al final yo creo que si poco a poco se va hablando más y se va utilizando más, pues las herramientas se dan cuenta y lo terminarán implementando. Eso, pues aquí también animamos a estas herramientas a que se espabilen y lo integren lo antes posible. Eso es.
Bueno, pues David, en el principio estabas comentando el tema del porcentaje, ¿no? De ese polémico 80%. Yo creo que tiene un poco de relación con la pregunta que viene ahora, que es la pregunta que le da título a este episodio. ¿Cómo afecta en SEO la búsqueda por voz? Bueno, pues aquí al final es algo relativo, ¿no? Porque pasa como con las búsquedas móviles, búsquedas de PC, que muchas veces la gente generaliza y te dice, no, es que ahora el 80-90% de las búsquedas en Internet son de móvil. Bueno, vale, te lo puedo comprar, la mayoría son de móvil, pero yo tengo webs que tienen un 80% de búsqueda en PC. Sin ir más lejos, todo lo que tenga que ver con marketing, con SEO, quien lo busca, son personas que están delante de un ordenador, porque estás trabajando o porque eres un diseñador y trabajas constantemente con el PC. No estás con el móvil todo el día en la mano, estás con el ratón en la mano todo el día. Con lo cual, o programadores, ¿no? Cuando buscas, tienes una web que habla sobre programación, al final tu público es gente que está todo el día con el PC, con lo cual tienes la mayor parte de búsquedas en PC. Con el tema de voz pasa lo mismo. Habrá sectores en los que a lo mejor hay un 1% de búsquedas y otro que hay un 10%. Aquí lo interesante es lo de siempre, ¿no? No es lo mismo tener que satisfacer a un 80% de personas que a un 1 o que a un 10. Tienes que estimarle los recursos en proporcionalidad. Y luego, de esas búsquedas, que sepas la rentabilidad, porque a veces pasa que el funnel de venta empieza en PC y termina en móvil, porque esto ocurre muchas veces en el e-commerce, ¿no? O en algunas ventas de servicios. Estoy en el curro, busco algo, pero no lo puedo comprar porque estoy en el trabajo, no me voy a poner a sacar la visa, a comprarlo. O sea, ya he hecho demasiado con que no me pillen haciendo el gamba buscando cosas en un e-commerce, como para encima comprarlo allí, ¿no? Y a lo mejor luego termina la venta en casa, estando en el sofá, desde el móvil, con lo cual hay que tener también esa parte en cuenta, ¿no? Que ahí el funnel puede ser más complicado. Pero bueno, para eso tenemos esa parte de analítica y esa parte de, bueno, ahora con el tema de las cookies está más jodido, ¿no? El traqueo y seguirlo. Pero bueno, eso es algo a valorar que en función de la rentabilidad y proporción que tengas, pues le vas a dar más énfasis o menos y más recursos o menos. Sí, al final justo depende de tu sector, ¿no? Y de que al final, si es un 1 o 2%, pues quizá no le vas a dar prioridad. Puedes tenerlo para ir probando un poquito y si se va incrementando en tu sector, si a lo mejor es un 10, 15%, pues sí que le vas a dar una mayor relevancia, pero realmente te tienes que adaptar al final a tu nicho y en base a eso, pues tener en cuenta eso, que puede quizá hacer una búsqueda por voz y luego terminar en PC, etcétera. Que al final es un proceso que de esas búsquedas más long tail que pueden ser por voz, pero también te pueden hacer esas búsquedas long tail mismamente por teclado, ¿no? Que cada vez los usuarios poco a poco se van adaptando a eso, a no ser tan robóticos con esas búsquedas, con lo cual también tener en cuenta esto, que al final no hay tanta diferencia, entre comillas, en esa búsqueda por voz y esa búsqueda por teclado, cada vez lo está viendo menos. Creo que te iba a decir, aquí también está ese debate de si las búsquedas por voz aumentan, que son mucho más long tail, mucho más tipo pregunta, toda esa gente que hace esas búsquedas, también cuando busque en PC o busque en móvil pulsando por tecla, empezará a buscar como si fuera en voz, es decir, más tipo pregunta, más tipo long tail, porque al final los humanos somos de costumbres y como me acostumbro a buscar una cosa de una manera, es posible que luego en el resto de dispositivos la busque igual. Igual que pasó con el tema de que cuando Google eliminó durante un mes, bueno, hace unos cuantos años ya, que eliminó todo el porno, buscabas porno y aparecían periódicos. Y luego tuvo que recular Google y volver para atrás, ¿no? Lo que me dio esa sensación, somos de costumbres, no encuentro el porno en Google, pues me voy a Bing o me voy a otro lado y ya no solo busco ahí el porno, busco también el resto de cosas. Con lo cual aquí me da un poco esa sensación, ¿no? Igual si se extiende más, terminan buscando también en teclado como si fuera en voz o formulando. Yo creo que sí que puede llegar a ocurrir eso porque, por ejemplo, todos nos acordaremos cuando enviábamos SMS, ¿no? Que cada letra contaba, entonces escribías ahí como súper escueto y la gente luego se ha ido adaptando. Es verdad que sigue habiendo los cazurros, ¿no? que se comen muchas letras, pero en general nos hemos ido adaptando. Yo también escribía pues en su momento con 12, 13 años comiéndome letras y luego ya te adaptas y dices, no, pues ya voy a escribir normal por WhatsApp, ¿no? Con todas las palabras. Yo creo que también puede ocurrir eso de que la gente pues se vaya dando cuenta de que puede realizar esas búsquedas más long tail, explicando todo bien, metiendo artículos, no de forma tan robótica, y que realmente esas búsquedas por voz
no haya gran diferencia si las búsquedas por teclado, que al final haya como una fusión de esas intencionalidades. Sí, además me has hecho un flashback que flipas, me ha vuelto la cabeza el SMS y digo, hostia, me revienta la cabeza. Sí, la verdad que a veces era complicado ahí entender ciertas palabras, se comían tantas letras que era como, ¿a qué te estás refiriendo? Pero era lo que había, si no te cobraban 2 mensajes. Vaya. Es decir, que entendemos que la búsqueda por voz lo que hace es ayudar a crecer, ayudar a posicionarse un poquito más, ¿no? Al final. Sí, al final es un plus que obviamente hay que tener en cuenta, igual que cuando se habla de, pues, del SEO de imágenes, etcétera, y cualquier otra tendencia que pueda surgir en el futuro, yo qué sé. Aquí especulando, ¿no? De aquí a años, el SEO en el metaverso, que de moda está el metaverso, ¿no? Y también igual un hype excesivo bajo mi punto de vista, pues también pues en ese momento pues los SEOs tendremos que adaptarnos a los nuevos entornos. Al final habrá formas de, obviamente, generar una mayor visibilidad. Sí, no, totalmente. Por cierto, lo que dices, tanto metaverso y luego lleva existiendo hace años y años todo esto, igual que pasa con los QR, ¿no? Que parece que se inventaron con el COVID para los bares y llevan desde antes del año 2000, estaban ya inventados. Sí, bueno. Yo creo que están intentando un poco pues llevarlo al público mainstream, pero al final todo el tema de gafas de realidad virtual ya llevan un montón de años con gente friki con el tema gaming, con lo cual al final es como que quieren que la gente random pues lo conozca, pero ya existen sus nichos de hace mucho tiempo y que no es algo tan novedoso. Eso es. Pero bueno, si aparece igual que al final la búsqueda por voz pasa lo mismo, ¿no? Que esto es cuestión de rentabilidad. Me sale rentable trabajarlo, lo trabajo, sale en ventas, se trabaja más. En mi sector no hay búsquedas por voz o hay muy poquitas y el meterle recursos porque al final el trabajar SEO o trabajar marketing tú tienes un presupuesto. En la empresa para la que trabajes o el cliente te va a dar un presupuesto X y da para lo que da. Si estás trabajando, por poner un ejemplo, ¿no? PC Componentes y tienes un presupuesto escueto, te da para trabajar 2 categorías o para trabajar tal. ¿Cómo vas a trabajar búsquedas por voz? Pero si estás en un sector muy concretito, ya la cosa cambia, ¿no? Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, un cerrajero, ¿no? Que es el típico servicio de urgencia de me he ido de borrachera, he vuelto, he perdido las llaves y busco cerrajero urgente en Zaragoza o he perdido las llaves, necesito un cerrajero urgente en Zaragoza, yo qué sé, cualquier búsqueda de estas, ¿no? A lo mejor ahí pues puede ser interesante de que alguien con el nervio no tenga ni ganas de escribir y lo busque por voz en Google. Con lo cual ahí un servicio de ese tipo de servicios sí que es importante el estar arriba y el estar primero. E incluso la parte que se hace muchas veces, ¿no? De que el asistente te va a leer el título del resultado, te va a leer tal, mete el teléfono dentro. Que hay veces que pasa lo mismo, ¿no? En las SERPs, en servicios urgentes, metes el teléfono arriba porque alguien nervioso lo que busca es llamar ya porque me he dejado las llaves o porque se me está saliendo el agua de casa y se me está inundando y necesito un fontanero ya. Y ahorras pasos. Sí, al final no deja de ser una vez más eso, el adaptarte a cada tipo de sector. Sí, comentabais situaciones tan casuales, tan del día a día que parece, es lo que decíamos, que las situaciones que han pasado durante toda la vida pues ahora están evolucionando para que se busquen por voz y no tener que escribir, ¿no? Sí, al final cada vez nos hemos vuelto, entre comillas, más vagos y más cómodos y todo lo que sea facilidades, pues a través de búsquedas por voz, a través de otro tipo de herramientas o de tecnologías, pues al final la gente se va a adaptar porque es lo que busca, la mayor comodidad posible. Sí, o como esta parte que se ha puesto tan de moda, de las bombillas inteligentes, de que enciendes todas las bombillas de casa, se suben automáticamente por la mañana las persianas, tal. Conforme más avancemos ahí, pues toda esta parte de asistentes más va a coger relevancia porque lo tienes ahí. Sí, si ya lo usas para subir las persianas, pues ya lo vas a utilizar de forma más habitual pues para realizar esas búsquedas por voz. Al final, ese avance de la tecnología poco a poco pues va a ir permitiendo que este campo se incremente. Eso es. Vaya. Y con el tema que comentabas antes, Víctor, el tema de a ver qué va a pasar en un futuro, ¿no? Con el tema del metaverso, también estabas comentando las gafas de realidad virtual, que por cierto, nosotros esta semana pasada estuvimos en Málaga también y había 2 stands que eran de gafas de realidad virtual y que tenían uno un simulador de un coche y uno un juego de ping-pong.
pues os podéis creer que eran los stands que más gente tenían, porque parecía que habían salido hacía una semana las gafas de realidad virtual. Y yo ya recuerdo hace unos cuantos años que ya salieron. Sí, pero al final como que se está, pues todas estas tecnologías están al final relacionadas. Intenta potenciar el metaverso ahora que está muy de moda. ¿Qué necesito? Pues gafas de realidad virtual. Sí, verdad que pues la gente que nos gusta el tema de videojuegos, pues ya las habíamos probado antes en videojuegos de zombies, de baile, etcétera, y que ahora pues se está intentando llevar a un tema más mainstream, pues poco a poco pues entiendo que aplicaciones pues para interactuar con la gente, incluso pues ver documentales más inmersivos, etcétera. Entonces mucha gente pues que quizá no está tan afín a este nicho, pues dice, hostia, que esto debe ser súper novedoso, voy a probarlo. Al final dices, un dispositivo ahí futurista, vamos a probarlo. A lo mejor dicen, no, es que lleva más rudimentario, pero X años en el mercado. Pero como no lo han visto, pues al final aprovechan. Y es verdad que sí que es verdad que es un poco ya especular a futuro, ¿no? Todo este tema de nuevas tecnologías, de metaverso, cómo se harán las búsquedas en el futuro. Entonces yo en ese sentido pido un poco de calma porque no va a ser como te la están vendiendo. O sea, ya existía Second Life, existían un montón de metaversos más rudimentarios y que no va a ser para el día de mañana. Por lo cual, para la gente que diga, oye, ¿cómo me voy a posicionar en el metaverso? ¿Cómo las búsquedas por voz se harán en ese tipo de entorno? O sea, va a ser algo a largo plazo. Sí que le veo la potencialidad de la tecnología, pero vamos, que no vamos a estar mañana todos con gafas virtuales pidiéndonos una pizza en casa y viendo un concierto de nuestro cantante favorito en el metaverso. O sea, que va a ser algo progresivo que debemos de tener en cuenta, pero de cara a futuro. Si no somos una gran marca que quizá queramos pues generar un poco de branding, ¿no? De Nike ha lanzado X NFTs y salir en todos los medios de comunicación y generar marca, más que utilidad, entre comillas, pues tampoco lo vamos a necesitar ahora. Tener en cuenta, porque a lo mejor en 5 o 8 años, pues sí que nos toca adaptarnos rápidamente porque se ponga de moda esa tecnología o no. Nunca lo sabemos. Quizás surge otra mucho mejor y realmente esto se queda un poco en el olvido. Google Glasses, yo qué sé, el cine 3D, etcétera. Al final son tecnologías que parecía que todas las películas se iban a ver en 3D y luego resulta que no se terminó de adaptar a las necesidades de los usuarios. Totalmente. Si vemos que Google saca buscador en el metaverso, ya nos meteremos, pero de momento... En ese momento será ya importante decir, oye, si lo ha sacado probablemente haya potencial. Sí, o por lo menos aunque sea por probar, ¿no? Que es lo típico que dices, vamos a probar y a ver si realmente caen búsquedas o no, o incluso vamos más allá. Igual Google saca buscador de metaverso, pero se basa en el buscador que tiene ahora, ¿no? Con lo cual, con el que estás posicionando el de ahora, ya apareces ahí. O sea, es hacer conjeturas por hacer, ¿no? Pero me refiero que muchas veces lo que dice Víctor, se alarma mucho la gente de, guau, ahora vamos a carrera contra reloj. No, espera, es que aún no hay ni tendencia. O sea, no se sabe ni lo que se va a hacer allí como para poder empezar a trabajarlo. Otra cosa es por lo que dices, que alguna marca que quiere meterse, que quiere tal, y solamente por decir, estoy aquí, le he metido tanta pasta y soy extravagante y tengo tal, pues bueno, eso la verdad es que queda bonito en las noticias. Sí, pero no deja de ser, pues eso, si no está construido un metaverso, ¿para qué te vas a meter? O sea, al final, ni tú como marca ni tú como usuario dices, ¿y qué hago allí? O sea, al final se tiene que ir construyendo poco a poco y que realmente digas, hay algo útil, me voy a meter. Como con el tema de, yo qué sé, cuando se pusieron de moda los eSports, ¿no? El tema de videojuegos. Pues al principio jugabas con tus colegas al Call of Duty, a la Play, pero luego se empezó a poner de moda el tema del competitivo y la gente dijo, coño, pues voy a probar a ver si soy un chaval de 13 años, a ver si puedo vivir de esto. Y poco a poco se daba primero ese ecosistema y luego ya la gente se iba uniendo. Hasta que no haya como una estructura realmente potente, los usuarios no van a querer entrar. Como mucho, pues eso, gente muy experimental que quiera trastear un día en concreto y ya está. Sí. Bueno, creo que os pondréis bastante de acuerdo por lo que estabais comentando ahora, pero si no, a ver si puede haber un poquito de debate. Ya lo habéis comentado, a ver si lo especificamos un poquitito más. ¿Crees que el SEO optimizado para la búsqueda por voz es el futuro? Si quieres comenzar tú, David. Yo te diría que, a ver, al paso que está creciendo, no. O sea, a lo mejor me equivoco, pero es una parte, pero no creo que sea la base, digamos, ¿no? Porque hay otras tecnologías que a lo mejor dices, sí, parece que esto hay que darle muchísima relevancia. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta ya y hay que tenerlo en cuenta en el futuro, pero no creo que vaya a ser el 90% de nuestro trabajo, ¿no? Por así decirlo. No creo que vaya a ser un porcentaje tan significativo como para que digas, wow, qué locura. Esto es la parte que más pasta nos va a dar o la parte más esencial.
Yo creo que a corto o medio plazo no va a ser algo prioritario, pero creo que sí que podría a largo plazo, pues en el momento en el que ya esté todo mucho más estandarizado con asistente de voz o con temas de pues incluso de gafas de realidad virtual, pero bueno, a lo mejor es a 8 o 10 años cuando realmente va a cobrar una relevancia muy grande, que quizá no es el punto prioritario, pero sí que va a ser como, bajo mi punto de vista, una parte esencial, un pilar esencial, pero va a ser de aquí a unos cuantos años. De momento, pues va a ser poquito a poco ese crecimiento y no va a ser la estrategia principal para nada que tengamos que hacer. En 8 o 10 años, pues yo considero que podría pasar, pero es verdad que es conjeturar bastante porque no sabemos hasta qué punto pues esa tecnología va a tirar por ese lado o quizá va a surgir otra que la va a reemplazar. Eso nunca se sabe. Muy bien. Bueno, y para ir terminando el episodio, yo creo que podríamos dar algún consejo, que ya habéis dado muchísimos trucos, muchísimos tips para que se vayan integrando esas búsquedas por voz y que se vaya mejorando el SEO en esa parte. Y si queréis, pues en 2 o 3 frases cada uno, algún consejito que queráis dar. Bueno, aunque ya se ha dado, pero eso, el que no nos subamos a la parra de que lo necesitamos sí o sí y invertamos muchísimos recursos, sino que vayamos haciendo pruebas de esas keywords más específicas y sobre todo la parte más importante, el medir. No solo que entre tráfico, sino que entre en ventas, porque quizás estamos un poco perdiendo el tiempo teniendo un poquito más de tráfico y estamos teniendo un esfuerzo económico o en número de horas brutal y no estamos teniendo casi más conversiones, con lo cual lo bueno de marketing es que se puede medir todo, que miran a través de Search Console, Google Analytics, incluso pues pueden mirar el comportamiento de los usuarios a través de lo típico Hotjar, etcétera, y que en base a eso vean cómo de prioritarios en su sector, que no hay recetas mágicas, sino que al final deben de adaptar esta tecnología, que hay que tenerla en cuenta, pero que a corto plazo no va a ser prioritaria. Sí, además aquí yo por añadir alguna cosita, es que pruebes, o sea, como todo en marketing, ¿no? Que muchas veces que se dice, no, esto no funciona o muchas veces me ha llegado, ¿no? Casos que me dicen, no, es que he trabajado hoy y no me ha funcionado. A lo mejor es que no lo has probado en el momento que tocaba o no has invertido donde debías o no has tocado las keys que debías o incluso en publicidad de pago, ¿no? También pasa a veces que dicen, no, he comprado social ads pero no me ha funcionado. Aquí lo mismo. Quizás hay gente que dice, no, es que en su momento intentamos trabajar búsquedas por voz, pero no me dio resultado. Igual fue un momento en el que estaba muy verde o un momento en el que no teníamos tanta herramienta para poder sacar las posibles búsquedas, las posibles queries, etc. Con lo cual, prueba, no, como dice Víctor, no le estimes el 100% de los recursos porque no tendría sentido que le quites algo que ya funciona recursos, pero prueba, meter un 10%, un 15% de tus recursos y si te funciona, te sale rentable, ves que consigues más ventas, pues a lo mejor es otra pata más de donde poder sacar clientes, de donde poder sacar rentabilidad y a tenerla en cuenta. ¿Que no te funciona? Bueno, a otra cosa. Siempre van saliendo cositas nuevas en marketing y en SEO y esa es la gracia, ¿no? El que las aprovechemos cuando tenemos la oportunidad. Muy bien. Bueno, pues qué interesante, chicos. Creo que habéis abarcado bastantes temas dentro de la búsqueda por voz en SEO, así que muchas gracias también por toda vuestra experiencia y contenido. Ahora sí que os dejo el ratito para vosotros para hacer un poquito de spam de valor de vuestros proyectos, así que si queréis lanzar el CT al aire, todo vuestro. Pues Víctor, si quieres tú, David. De caña. Vale, pues como he comentado, soy el Head of Marketing en Grupo Todo Luminosos, entonces pueden echar un vistacito a las diferentes webs que tenemos, que ahora que vuelve todo el tema de fiestas, bodas aplazadas, festivales, pues les va a gustar. La web principal es luminososfluorescentes.com, luego tenemos diferentes webs de nicho también y luego también pues la web friki que comentaba, que es freakelitex.com, que fue como me inicié un poquito en el mundo del marketing cuando estaba estudiando informática y que me picó la curiosidad, no sabía lo que era WordPress, ¿no? Fui investigando un poquito hace ya casi 8 años y que sigo teniendo el proyecto un poco como hobby porque le tengo mucho cariño y me sigue encantando todo el mundillo friki, con lo cual les invito a que echen un vistacito y que cualquier duda que haya surgido pues me pueden contactar por LinkedIn, sobre todo que es la red social en la que estoy más activo, y que yo encantado de resolvérsela, porque al final es un sector bastante amplio el SEO, en el que pueden surgir dudas tanto de búsquedas por voz como de otros aspectos, por lo cual yo encantado de
resolvérselas y nada. Y una vez más, gracias por poder estar en este programa y además con un gran invitado como David Ayala, que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Yo decir, quien me quiera encontrar, pues me tenéis por mi web, por davidayala.com, que cualquier cosa que alguien me quiera escribir, pues bienvenido sea, que yo siempre que me escriba alguien, estimo un tiempo en escribirme, pues merece la pena el responderlo, aunque sea con un gruñido o con lo que sea, pero yo siempre respondo. Y pues quien quiera encontrarme por redes sociales, @soywebmaster en Twitter, que es donde más suelo estar activo. Y si me quieres ver haciendo pizzas y comiendo guarradas, pues en Instagram, como David Ayala Gil, también me pueden encontrar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Os deseo mucho éxito también en vuestros proyectos. Un abrazo y espero veros pronto. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.